Bueno. Hilda dijo que no participaba esta semana. ¿Quién? Ah, sí, ella anda de viaje. Sí, Hilda. Hilda dijo que no. Sí, está de viaje. Ok. Bueno, entonces hoy nos toca ver qué es hacer teología bíblica. ¿Se recuerdan que hemos dicho de que pues cuando uno pregunta qué es teología? Entonces la gente dice, Teo Dios, logos tratado, es el tratado de Dios. Esa es una respuesta etimológica, porque están dando la respuesta de lo que la palabra significa. Pero la teología, pues obviamente no trata de Dios, pero trata del ser humano también. Entonces, ¿qué es hacer teología? Entonces dice aquí que es profundizar los contenidos teológicos. Es decir, que toda la escritura, ya habíamos visto eso en otro curso o en este mismo, toda la escritura es una interpretación de la historia cotidiana de la humanidad. Y esa interpretación se hace desde la fe, o sea, desde la fe en Dios, desde el monoteísmo. Entonces se profundiza los contenidos desde esa perspectiva, porque ya dijimos que aunque la Biblia usa un contexto geográfico, no es un libro de geografía, que aunque utiliza un contexto histórico, no es un libro de historia, aunque utiliza un contexto literario, no es un libro de literatura, aunque utiliza un contexto, podría ser científico, pues, porque de repente la ciencia, la teología es una ciencia, entonces tampoco es 100% científica. O sea, es una interpretación de la historia humana, de la historia cotidiana, desde la fe. Y entonces quiere decir que si es desde la fe, pues ya entra en la historia humana el tema de la deidad. Y obviamente es una deidad monoteísta, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y entonces, ¿qué es hacer teología? Es entender en primer lugar ese paso. Y luego mostrar que todo el proceso que se va desarrollando en la historia humana es un proceso dinámico. Por lo tanto, la interpretación tiene que irse actualizando. La teología nunca, jamás de los jamases está estancada. Por eso dice ahí hacer teología. O sea, la teología se hace porque se tiene que interpretar de acuerdo a los acontecimientos que se están viviendo. Y dice ahí que hay una continuidad, obviamente hay una continuidad desde el principio, y entonces vamos viendo las figuras humanas. El padre Solama hizo un comentario que me pareció interesante como hacer énfasis, y es que se presentan los lugares geográficos, pero él dice, pues, el cristianismo no es geografía, sino es para respaldar la historicidad de una persona, que es Jesús. Entonces para identificarlo en esos lugares, a ese personaje. Entonces hay una continuidad, ustedes van a ver esa continuidad en las personas, por ejemplo, en el periodo tribal, que es un periodo muy ancestral, van a ver ustedes a las tribus, al patriarcado, Abraham, Isaac, Jacob, que son ciclos de cada tribu, y entonces ustedes ahí lo que uno tiene que ir captando es como dentro de toda esa condición humana decadente a la que todos pertenecemos, pues van saliendo personas que se abren a esa relación íntima, y ahí tenemos a Abraham, lo cual no quita que Abraham sea perfecto, que Abraham sea, porque el escrito nos presenta
que ya él es un hombre anciano cuando tiene ese proceso de abandonar todo y abandonarse a la deidad, ¿verdad? A Yahvé en este caso. Entonces, después vemos todo el proceso, ¿verdad? De Isaac, Jacob, y vamos viendo que son personas con muchos problemas humanos, como los tenemos todos, con mentiras, con traiciones, con engaños, con sus búsquedas personales de sus intereses según su cultura, lo cual no significa que eso era bueno en esa época, es la humanidad así ha funcionado siempre, pero es interesante que la entrada de Dios en la historia con cada uno de estos personajes, pues es un poco la lectura de hoy, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Está en la antigüedad con Isaías, está en la carta de los Hebreos y está con María. Entonces, esa es la misma postura de Abraham, de Moisés, que van haciendo la voluntad, resulta, ahí tienen una misión, la van desarrollando, cumpliendo, porque se abren a la acción de Dios en la vida. Entonces ahí va esa dinámica, que esa dinámica ustedes la pueden ver desde Abraham y tendría que ser verla hasta hoy, ¿verdad? Porque nosotros tendríamos que entrar en esa dinámica si es que pertenecemos a este movimiento o a este tipo de relación con Dios, ¿verdad? Entonces hay una continuidad, ustedes lo ven desde Abraham hasta hoy, hasta yo, digamos, hasta cada una de ustedes. Hay una progresión, se ve esa progresión en los textos bíblicos y se tiene que ver esa progresión en mi persona, en la de cada uno de ustedes. Hay una pluralidad porque cada personaje tiene distintos problemas, pero todos los problemas son humanos. Y luego la novedad, ¿verdad? La novedad en la que realmente, pues, Dios, el humano le permite a Dios ingresar en su historia personal. Ese es como el culmen, ¿verdad? De todo, de la teología. Entonces, digamos que con todos los cursos bíblicos que ustedes han tenido, que son muchos, ¿verdad? Pues ustedes han estudiado y cada curso de Sagrada Escritura les ha tenido que servir para profundizar y para entender ese sentido teológico, o sea, esa interpretación. Cuando habla de teología, habla de una interpretación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, ya habíamos hablado que para esto se utiliza una ciencia literaria que se llama hermenéutica. Y de esa hermenéutica sale lo que es la exégesis. Y también de la exégesis sale lo que es Al fin. Ya entró. Ay, cómo me costó, no quería. Perdón. No importa, Ya estoy aquí. Bienvenida. Gracias. Bueno, entonces tanto la exégesis como el estudio crítico literario del texto, todo eso nos va dando como la historia, como la teología tiene mucho que aportar y todas son complementarias. O sea, la exégesis, la crítica histórica del texto, todo eso forma parte de la teología y es para ayudarnos. Pero ¿para qué nos tiene que ayudar? No es tanto como para que nosotros nos volvamos máster en el texto, sino que, por ejemplo, en los acontecimientos cotidianos, por ejemplo, en la pandemia, nosotros tendríamos que tener una voz teológica que decir, que aportar. Y en esa voz teológica, si hemos comprendido el texto, nos vamos a dar cuenta que jamás de los jamases Dios ha castigado a nadie. Pero ustedes van a decir, claro que sí, si en el Antiguo Testamento dice que castiga. Bueno, ahí es donde entramos con la elaboración literaria.
Y ahí entramos con el contexto cultural de la época, y ahí entramos con las costumbres de la época, con la interpretación de la época. Entonces el texto hay que ubicarlo en ese contexto cultural e histórico de ese momento. Pero cuando nosotros pero el criterio para que nosotros hagamos ese exégesis de esta historia es Jesús. Jesús de Nazaret es el que da el criterio. Y si hemos puesto atención a las lecturas de Juan que se presentan ahorita en la Cuaresma y que el Viernes Santo concluyen con la pasión y muerte de Jesús, ustedes se van a dar cuenta que en ningún momento hay un tema, digamos, de que sea un Dios sediento de ser reconciliado o de ser reparado o que está, como dice el canto, que no esté enojado eternamente. Eso no aparece en ningún lado en los evangelios. ¿Por qué no aparece? Porque la revelación de Jesús está muy clara. Él en estos pasajes que se leen durante la Cuaresma dice muy claramente, sabiendo él que había salido del Padre, sabe que tiene que regresar al Padre. Entonces Juan lo va a presentar como un momento de gloria. De hecho, es la hora de Jesús, es una hora de glorificación. ¿Qué va a suceder en la cruz? Pues sí, va a suceder eso, y no es que el Padre haya querido eso y que lo mandó a eso, sino que realmente esa fue la condición humana que no acepta el mensaje de Jesús, ni acepta sus criterios porque hay intereses dentro de la religión, dentro del instituto social, político, cultural de la época, y está claramente dicho en el texto de Juan, es necesario que muera porque no podemos perder todas estas estructuras que han avanzado. Es muy importante leer Hebreos y Juan para entender ese proceso. Y eso nos ayuda para ir descubriendo todo ese aporte complementario que da y no hacerle decir al texto cosas que el texto en ningún momento está diciendo. Entonces la teología es importante en ese sentido, para profundizar en esos contenidos, pero esa profundización se hace a través de estudios, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí está. Quería yo hacer una pregunta respecto a la lámina anterior, ¿sí? Ajá, muy bien. Mira, yo me acuerdo que tú nos dijiste muy claramente que para hacer teología necesitábamos estos principios teológicos, la Sagrada Escritura como un todo, la guía del magisterio de la Iglesia, la analogía de la fe y los sentidos de la fe, literal, espiritual, típico y pleno. Y en la lámina que pasaste anteriormente no menciona la tradición. No, porque solo está hablando de la teología. Ok. Está hablando de la elaboración de la escritura. Acuérdense que eso también tuvo un proceso. Y primero todo eso eran tradiciones orales. Ahí entra la tradición, ¿verdad? La tradición oral. Pero luego hubo necesidad de ponerla por escrito. O claramente ya ha pasado en la historia mucho tiempo, porque acuérdense ustedes que la escritura no es uno de los primeros momentos del ser humano, sino que ya entra en la cultura. Y acuérdense que las primeras culturas que empezaron la escritura fueron los egipcios, los babilonios. Y acuérdense que Israel estuvo en esos dos lados. En Egipto, en los dos lados estuvo como esclavo, pues aunque en Babilonia, pues tal vez, pues también, porque estaban en el exilio. Entonces, obviamente, ellos absorbieron de ese tema de la escritura, y por eso es que eso se escribe, muchos de los libros están escritos después de cuando ellos regresan del exilio de Babilonia, o sea, en el 500 años antes de Jesús. Entonces, que hay unos, por ejemplo, la Torá se escribió sí en un momento del reinado de David, cuando David pues llegó a la época de oro. Pero entonces aquí todavía no hay tradición, ahí hay todo un esfuerzo de la cultura judía, porque lo que hay ahí es una elaboración escriturística
de cómo es que surge el pueblo judío. Ahí todavía no tenemos la tradición de la iglesia, ¿verdad? Porque eso va a ser, nosotros estamos como insertados en todo el tema de la Torá y del Antiguo Testamento porque Jesús era judío. Por eso. Si no, entonces ahí hay una continuidad en la persona de Jesús y una interpretación de la historia desde Jesús, pero por el hecho de que Jesús era judío, ¿verdad? ¿Sí van? ¿Van conmigo o no? Sí. Ok. Bueno, entonces veamos entonces cuál es la finalidad de estudiar, de tener esa comprensión cuando entramos a estudiar Pentateuco, que los libros proféticos, que estamos estudiando teología. Entonces, ¿cuál es la función de eso? Pues tal vez aquí se presenta como el mayor tema y de hecho testamento es alianza. Entonces es entender ese misterio de la alianza. ¿A través de qué? Aquí ya entra lo que tú decís del magisterio, de sus diversas expresiones en el tiempo. O sea, cómo primero Dios establece una alianza con personas individuales. Noé, Abraham, luego también con Moisés individualmente, pero ya con Moisés ya entra un segundo paso en el proceso que ya es el pueblo, ya la alianza no es con una persona, sino que a todos esos esclavos que sacó de Egipto al pie del Sinaí, a través de Moisés, con la alianza que está formada por las tablas de la ley, pues entonces ahí se hace una alianza con el pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero fíjense que ese fue el tema del domingo, ¿verdad? Ese fue el tema del domingo. Entonces, esa alianza llegamos hasta Isaías y no se cumple. De hecho, se fueron al exilio y ellos lo van a ver como consecuencia de que no pudieron, porque una alianza es como un convenio, un contrato de dos partes. Pues Dios se ha mantenido fiel a esa alianza, pero el pueblo no. Entonces ellos vieron el tema del exilio como un tema de que era a causa de que nunca habían cumplido su alianza. Y puesto que los profetas habían hecho ver que se habían apartado de Dios. Pero entonces tenemos ahí a Jeremías el domingo, ¿verdad? Pasado, que dice, bueno, va a haber un momento en que Dios va a poner la alianza ya no en tablas de piedra, sino que realmente en el corazón de cada persona. Y entonces ahí tenemos el salmo responsorial que dice, crea en mí un corazón puro. Y luego tenemos la carta a los hebreos, o que no es carta, pero los hebreos que dice que Jesús aprende a obedecer sufriendo. Así es como él se va poniendo a disposición de la voluntad de Dios. Y luego en el evangelio, ¿verdad? Que también es un evangelio de Juan, que va presentando cómo realmente ese corazón tiene que estar dispuesto en una manera como desarraigándose, ¿verdad? Como el grano de trigo que tiene que morir para dar fruto, y él es ese grano de trigo. Entonces, ahí vamos viendo esas diversas expresiones en el tiempo de la alianza, pero esa alianza llega con nosotros, y esa alianza se renova en la Eucaristía, porque cuando el sacerdote parte, hay una serie de signos que nosotros tendríamos que entender los contextos bíblicos, que el sacerdote los hace a través de signos. Por ejemplo, cuando rompe la hostia, entonces ahí hay un pasaje bíblico que es el capítulo 15 del Génesis, porque la alianza original en los pueblos se hacían con animales que se partían a la mitad. Y entonces
en esos animales que se partían a la mitad, eso está en el capítulo 15 del Génesis. Entonces quedan abiertas los animales, así, digamos que abiertos desde el vientre para afuera, y entonces en medio de esos animales pasa los dos contratantes. En Génesis 15 pasa una llama, que es la tradición eloísta que representa a Dios, y Abraham cuando quiere pasar le da un sopor y no logra pasar. Entonces ahí está el por qué. Porque también hay otro signo de que Juan ha dicho, y en la Eucaristía se dice que es el Cordero. Entonces es el Cordero de la Alianza, que lo hacían también en el templo y que borraba los pecados. Por eso creo que la lectura de hoy es la que dice, ¿verdad? En los Hebreos, que dice, no era posible que la sangre de tantos machos cabríos pudieran quitarnos el pecado. Entonces, quien lo hace realmente Jesús, y de una vez para siempre. Ahí está esa continuidad de la alianza, que ya la vimos que con Moisés el pueblo también lo rompe. Entonces, siempre vamos a ver una ruptura de parte de la humanidad. Y Dios que se mantiene fiel en la alianza. Por eso va a ser ese salmo que dice, lento a la ira, rico en la misericordia, fiel de generación en generación, porque de generación en generación el ser humano pues ha fallado. Entonces llega hasta hoy que nosotros en la Eucaristía tendríamos que renovar esa alianza haciéndola personal. Entonces aquí están las figuras que les estoy diciendo, y llega al texto, por ejemplo, de hoy, María, ¿verdad? Que hoy es justamente el anuncio de que María va a ser madre de Jesús. Y entonces vemos ahí María que se dispone. Y aquí la esclava del Señor está dispuesta a que Dios actúe. Todas estas personas, Abraham, Moisés, David, todas estas personas que aparecen aquí, pues también estuvieron dispuestos. Entonces, pero María no, pues por lo que va a tener en su vientre, es engrandecida por Jesús, ¿verdad? Y entonces ahí tienen ustedes el Magnificat, que ella da gracias y gloria a quien ha obrado en ella, pero ella lo ha permitido. Entonces, ahí vamos viendo que va desarrollándose a lo largo de la historia distintas instituciones en todo el Antiguo Testamento, hasta que se van al exilio, hasta que se construye el templo. Tenemos el arca, luego vamos viendo antes incluso del arca, ya en el tiempo de los patriarcas, vemos los altares que se establecían para dar culto. Luego tanto el arca como el altar ya se ubican en el templo como el Santo de los Santos. Luego se incorpora la Torá, que se va desarrollando a través del tiempo, parte de los 10 mandamientos, pero de ahí se va desarrollando con todas las circunstancias que van pasando, porque fíjense que cuando ellos reciben pues las tablas, pues ellos son esclavos que van huyendo y van a formar un pueblo, y eso sería como su constitución, pero todavía no están establecidos. Entonces, cuando se establecen van a haber otro tipo de problemas, por eso van a entrar otras leyes de acuerdo a los problemas que se van presentando. Y los sustentos van a ser quienes van a ir como atizando esta enseñanza, como profundizándolas, como para que la gente lo entienda, el pueblo lo entienda, pues tendrían que ser los profetas, los sacerdotes. En el caso del Evangelio tendrían que ser los apóstoles, luego los discípulos, Esteban, todos los que aparecen en Hechos de los Apóstoles, Pablo, tendría que llegar hasta nosotros, ¿verdad? Que entendiendo todo eso, pues nosotros tendríamos que ser también sustentos, ¿verdad? Y esa historia de la salvación, que volvemos también a lo que dijimos al principio, el tema de la soteriología, o sea, de la salvación, pues se va realizando a pesar
de las adversidades, porque cada generación tiene su propia interpretación de su historia humana y a eso se le va a llamar el mundo, lo que está pasando, lo que están viviendo, cómo reaccionan. Y entonces siempre va a haber alguien que va a tener la voz cantante, por decir así, y va a dar mucho crédito a todos esos valores de cada generación, de cada época, de cada tiempo, de las generaciones. Y pues entonces va a ser el anticristo porque justamente va en contra. De hecho, en el momento histórico de Jesús, pues todo lo que era, todo su alrededor en Palestina era religioso, pero tenía un conceptos e interpretaciones diferentes. Entonces todo eso es anticristo, porque anti quiere decir contra lo que él está enseñando, contra los valores que él presenta, contra el mensaje del reino. Bueno, eso es anticristo. No es exactamente un personaje, siempre en las historias, yo misma puedo ser un anticristo si estoy pues enseñando otro tipo de cosas. Entonces también entra el tema en Jesús, más que en otros lados, entra el tema de Satanás, pues, porque acuérdense, Jesús hace exorcismos, o sea, está batallando contra el mundo, contra Satán, contra el mal, ¿verdad? Contra el que divide, porque dice, ese es el que divide, el que distorsiona, el padre de la mentira. Entonces él está peleando contra el mal. Y luego están las diversas actitudes del hombre en oración. Acuérdense ustedes que en todo el tema del momento histórico de Jesús, todo el pueblo está en oración, todo el pueblo adora, todo el pueblo hace sacrificios, incluso vienen de la diáspora, son religiosos, son piadosos, tienen alabanza porque repiten los salmos muchas veces al día, tienen momentos todavía hasta el día de hoy. Se postran de rodillas, hacen toda la acción de gracia. Eso lo vemos en todas las religiones monoteístas. Lo tienen los musulmanes, lo tienen los judíos y nosotros tenemos la liturgia de las horas. Entonces tenemos todo eso. La adoración, la alabanza, el silencio, la postración en rodillas, la acción de gracia, las bendiciones. Todas esas cosas son reacciones del hombre frente al Dios que vive. Pero ahí hay que notar una cosa interesante que presenta los evangelios como teología. Mientras el pueblo está orando, porque está presentando las horas, es la hora nona, la hora tercia, algo está pasando con el justo. Y resulta que al justo en esas horas de oración, al justo lo están lapidando, al justo le están poniendo la corona, le están poniendo la cruz. Y cuando Jesús está orando en el Salmo de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un momento de oración judía. Entonces se puede hacer eso y la teología va enseñando eso como un díptico. Eso es Lucas el que va dando ese tipo de enseñanza, de ironía. Como la oración, la alabanza, todas esas diversas actitudes pueden ser todo contrarias a un acto injusto. Entonces, todo eso está en la escritura. Y la finalidad entonces es estudiar el hombre frente a Dios y entender que el ser humano, pues su condición es esa, pero de alguna manera la imagen que siempre hemos tenido y que no se ha perdido, es restaurada la semejanza por Cristo, porque nosotros perdimos la semejanza con Dios, no perdimos la imagen, esa no se puede perder, perdimos la semejanza. Y entonces Cristo viene a darnos esa semejanza, cómo asemejarnos, cómo recuperar esa semejanza. Entonces, ahí se va construyendo una teología de la historia. Es decir, cómo Dios va actuando en procesos que van reconstruyendo esa semejanza, pero cómo hay una reacción humana como de resistencia, porque nos llama más la atención
otras voces, ¿verdad? Entonces hay que entender el tiempo lleno de Dios y de su providencia. Tomate para los pescados, apunten pues. Vaya. Un ciclo dice que comienza en Dios y termina en Dios. O sea, la creación no es algo terminado, es algo que se inicia desde los albores de todo, del universo, y sigue, continúa hasta hoy y hasta cuando Él quiera. Se va a terminar, no sé cómo están de tiempo, si van a volver a conectar. ¿Se van a volver a conectar? Yo digo que sí, ¿verdad? Porque todavía tenemos un ratito. 10 minutos porque tienen una actividad, me parece, con Sí. Verónica. Ok. Va, y hablando de lo que preguntaba Pini la vez pasada, que si nosotros estábamos siguiendo el cartapacio que se nos dio, entonces decir que la sesión 1 forma todo eso y que la sesión 2, fíjense que vamos por la diapositiva 39 y la sesión 2 llega, creo que empieza en la 85, algo así. Es decir, que todo esto que hemos visto con capítulo, que ahorita tocaría la metodología, cómo funciona el método dentro de la teología, todo eso ha sido de la sesión 1. Ustedes tienen un índice en Ok, el muy bien. y entonces la sesión 2, que creo que es el cielo o la creación, no me recuerdo, entonces esa llega hasta la diapositiva 80, algo así, empezamos la sesión 2. O sea, todo lo que hemos trabajado hasta el día de hoy es sesión 1 y vamos en el capítulo 5 que es metodología. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el método? Entonces dice, la teología bíblica se mueve entre teología sistemática, dogmática y la exégesis. Hay que decir que las tres disciplinas no son independientes, sino que tienen